Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, nuestra cita semanal con la actualidad, con el debate y con la reflexión. 1 hora y media por delante en directo como cada lunes para hablar, para debatir y para reflexionar, como les digo, con nuestros colaboradores. Pero antes les quiero hacer un anuncio importante y es que sepan que PTV Telecom, esta casa, les invita a ahorrarse 60 euros al año en su factura de telefonía y de internet. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues muy fácil, acogiéndose al plan Amistad, esto es presentándonos a todos, presentándonos a nosotros un nuevo amigo para que contrate nuestros servicios. Ventajas además por los dos lados. El socio actual se ahorra 60 euros a lo largo del año y el amigo, el nuevo socio, pues consigue un regalo de nuestro amplio catálogo. ¿Qué tienen que hacer? Para más información, llamar al 1650 o escanear en su televisión, como están viendo, ese código QR y ahí tendrán toda la información. Ya saben, porque aquí en PTV Telecom premiamos su fidelidad y también premiamos su amistad. Dicho esto, saludo a los contertulios, como siempre, agradecidos por vuestra presencia, porque podíais estar en la playa, desde luego, porque hace hoy muy buen día, pero en cambio yo agradezco que vengáis esta tarde aquí a PTV a compartir conmigo este rato de charla y con todos nuestros telespectadores. Antonio González, muy buenas tardes, bienvenido. Encantado de estar aquí contigo en la tertulia de Málaga TV en PTV. Rosa Galindo, encantado de estar contigo también, buenas tardes, bienvenido. El gusto es mío, como siempre. Y un placer, por supuesto, Antonio Videra, en un programa más. Antonio, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues vamos a debatir y dado el carácter de canal local y de tertulia local y además porque es de lo que se está hablando en la ciudad todos estos días, pues vamos a comenzar hablando de la campaña electoral. El pasado jueves o ya el pasado viernes comenzó la campaña electoral, trabajo duro, trabajo intenso, un fin de semana muy movido para todos los candidatos que están presentando sus propuestas electorales. Estamos escuchando el programa electoral y quiero analizar con todos vosotros cómo estáis viendo, cómo veis a los candidatos, cómo veis que se está desarrollando esta campaña electoral y bueno, se plantean muchísimos temas de actualidad y a raíz de las reflexiones de los candidatos que vamos a escuchar, vamos desarrollando algunos temas. En primer lugar, y ya os dejo hablar, vamos a escuchar a Francisco de la Torre, al candidato a la reelección, que en esta ocasión pues, pide una mayoría amplia y una mayoría absoluta para poder gobernar la ciudad. Lo escuchamos y a la vuelta lo comentamos. Un resultado de amplia mayoría, de amplísima mayoría, queridos amigos, de amplísima mayoría. Porque mientras más amplia sea la mayoría, no solamente tenemos más estabilidad, que es importante, se aludía Patricia en sus palabras a ello, sino también garantizamos un mejor gobierno. No es lo mismo poder tener un concejal o concejala para cada distrito y además concejales para áreas, que tener un concejal que tenga área y distrito, porque es más trabajo y más difícil de atender. Y 11 distritos en Málaga, grandes como este de Teatinos, grandes como muchos de los que he mencionado, todos son grandes, todos son importantes, porque puede haber diferencia de población, pero todos son importantes en el cariño que hay que poner, en las calles que hay que mejorar, en los servicios deportivos que queremos mejorar, que ha habido a lo mejor, pues no la atención debida en esa materia, etcétera, en las actividades culturales, en 1000 aspectos que tiene la vida de cada distrito. Pues ya lo habéis visto, De la Torre reclama una amplia mayoría. Hay que recordar que en estos momentos gobierna en coalición con Ciudadanos y bueno, pues como a Rosa la veo con ganas de romper el hielo y con ganas de hablar y siempre empiezo por un extremo, pues vamos a comenzar hoy por ti, Rosa, adelante. ¿Cómo ves al candidato a la reelección? Pues al candidato a la alcaldía por parte del Partido Popular, pues a ver, yo creo que ha tenido, creo que son 28 años, ¿no? 28 años, si no me falla la memoria, para acordarse ahora. Me ha llamado muchísimo la atención pues el último comentario, donde pedía una amplia mayoría, básicamente pues para atender a los distritos, para atender a los barrios, a que no se queden esos barrios sin pistas deportivas, sin servicios básicos, etcétera, etcétera. Pues hay que recordarle a este señor que ha estado 28 años de alcalde de Málaga, para que ahora se acuerde de que realmente los barrios no están los atendidos que tenían que estar. Evidentemente es una, entre otras muchas, es una de las asignaturas pendientes del señor de la Torre. Me alegra mucho además escuchar cómo reconoce esa asignatura pendiente, pero más me alegraría escuchar
sobre otros temas que yo creo que son mucho más importantes en cuanto al proyecto de vida de la gente, en cuanto a cómo está viviendo muchísima gente el tema de la vivienda, el tema de la falta de zonas verdes en los barrios, el tema de muchos proyectos que están empantanados, a los que evidentemente, bajo mi punto de vista, habría que echarlo para atrás porque no tiene ningún sentido, porque suponen impactos medioambientales que ya no podemos asumir ante esta emergencia climática. Entonces estamos hablando de un señor que con todo mi respeto y sin entrar en lo ha hecho todo mal, porque evidentemente un señor que ha estado 28 años en una ciudad, hay cosas 28, que evidentemente... 28 el Partido Popular, el alcalde desde el año 2000. Vale, alcalde del año 2000, sí. Es cierto. Pues entiendo que bueno, que ese reconocimiento me parece bien, pero que no ha sido suficiente. Ya tiene un proyecto agotado. Para mí, que este señor tiene un proyecto agotado, reconociéndole pues aquellas cosas evidentemente que ha hecho bien, pero en ese momento el proyecto del alcalde está totalmente agotado, del alcalde actual y este candidato que de nuevo concurre a las elecciones con el Partido Popular. Antonio Videra. Sí, bueno, lo primero es que me ha llamado mucho la atención y hay personas, ¿no?, que me lo han comentado, amigos que me lo han comentado, que no estamos seguros si son elecciones municipales, locales, o si son elecciones nacionales, ¿no? Porque desde la presidencia del gobierno español, Pedro Sánchez, desde los ministros están haciendo una campaña que, digamos, las personas, ¿no?, están llamando la campaña de las elecciones de la tómbola, ¿no?, porque están prometiendo una serie de cosas totalmente irrealizables, sin ton ni son, sin una concreción que luego presupuestariamente pueda salir adelante, y entonces eso está interfiriendo de una manera muy importante en las elecciones en Málaga. Por ejemplo, con el tema de la vivienda. Es el tema de la vivienda, que es un tema muy importante, tanto para el alcalde como para el representante del PSOE, como para Izquierda Unida, Podemos y todos los demás grupos. Verde Eco también. Efectivamente, la vivienda es un tema muy importante, pero claro, ¿cómo se puede solicitar ahora mismo la creación por parte de muchos representantes del PSOE o de Podemos en Málaga, si a nivel nacional y a nivel de Junta de Andalucía del PSOE, que tuvo 40 años, no se construyó una sola vivienda de alquiler social? Es decir, no se ha construido ninguna vivienda y ahora se promete vivienda para todo el mundo, una vivienda de acceso fácil, una vivienda de alquileres que no sabemos qué tipo de alquileres va a haber, no sabemos las cuantías, no sabemos el tipo de contrato, no sabemos quién va a cobrar esto. Entonces están haciendo una serie de promesas electorales que yo dudo mucho que luego se vayan a poder cumplir, dada el historial de incumplimiento sistemático, sobre todo de los gobiernos socialistas, que no han construido absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, ya enlazando con el representante del PSOE, Dani Pérez, sí, luego lo vamos a habla de drama habitacional, pero ese drama habitacional habría que preguntarle a Pedro Sánchez, que es el máximo responsable de la construcción de viviendas sociales, de la promoción de viviendas sociales, por qué no ha construido una sola vivienda y por qué ha permitido ese drama habitacional del que habla Dani Pérez. Luego vamos a escuchar las declaraciones de Dani Pérez hablando de vivienda, analizaremos también la propuesta, pero falta la opinión de Antonio González respecto a De la Torre. Antonio. Sí, De la Torre es un animal político, es cierto que es de los candidatos que se presentan, de las 12 formaciones, 6 con posibilidades de acceder a obtener concejales en la corporación municipal, el candidato más longevo, y no solo porque tenga 80 años, sino porque lleva presentándose a las elecciones desde el 2003. En el 2003, en el 2007, en el 2011 obtuvo mayoría absoluta, en el 2000 ya
2015 y en el 2019 ya formó gobierno en coalición con Ciudadanos. Las encuestas que se han publicado los últimos días en intención de voto de los malagueños y de las malagueñas de cara a estos comicios municipales del 28 de mayo parece que marcan un cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque si inicialmente estas elecciones municipales iban a ser un paseo para el candidato del PP, Paco de la Torre, parece que el margen de diferencia con el aspirante del Partido Socialista, Dani Pérez, se está estrechando. Sí es cierto que de la Torre cuenta con una notoriedad importante, un 96% de los malagueños conocen al actual alcalde, también lo tiene Dani Pérez, un 74%. La valoración de la Torre es positiva, aprueba, con un 6,1, 5,9 tiene Dani Pérez, pero este último, en el segmento de población entre 30 y 44 años, tiene una mayor popularidad. De la Torre perdería en estos comicios 2.213 votos. El PSOE, en cambio, ganaría 3.546. Si hablamos de porcentaje, el PP se situaría en un 25,6% frente a un 23,2%. Esto abriría la puerta, ya que Ciudadanos prácticamente pierde 13.000 votos y desaparecería del mapa político en el ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol, y que Vox tampoco llegaría a entrar, incluso pierde más de 700 votos, abriría la puerta a un gobierno progresista en Málaga, en confluencia del PSOE con otras formaciones como Con Málaga, de Toni Morillas, o Adelante Málaga, de Luis Rodrigo. Yo he mirado las propuestas del Partido Popular, el programa, y solo voy a destacar brevemente dos. Cobrar a quienes tengan, por novedosas, ¿no? Cobrar a quienes tengan 2 o más pisos turísticos, y eso revertiría en la promoción y acceso a las viviendas en alquiler. Antes el Partido Popular en Málaga nunca se había pronunciado sobre este tema. También la tasa turística dice que, bueno, en un futuro podría adoptarse consensuada con el sector hotelero. Y esto me sorprende porque oí declaraciones este verano de Jacobo Florido, del concejal de turismo, que se manifestaba en contra de la tasa turística. Y cobrar un euro a cada turista por cada noche que pernocte en un establecimiento hotelero de nuestra capital permitiría recaudar al ayuntamiento 5 millones de euros. Y esto no vendría, claro, es una cantidad importante, Rosa, y esto no vendría a disuadir al turista de elegir a Málaga como destino de sus vacaciones. Hay otras ciudades importantes como que tienen afluencia de turismo considerable, ¿no? Como Venecia, París, Berlín, Florencia, Lisboa, Roma, y se paga. Todos cuando hemos ido a esas ciudades hemos pagado. No entiendo por qué partidos como el PP, como Ciudadanos, se niegan, incluso la Asociación de Hosteleros o el presidente de la Diputación de Málaga, ¿no? Y entonces parece que aquí ya empieza a cambiar la cosa. Yo estoy encantado porque se está hablando en esta campaña de los pisos turísticos. Yo, que vivo en la zona centro, es que ya está llegando a unos niveles insoportables. Entre un 30 y un 40% de las viviendas ya se destinan a estos fines turísticos. Teníamos también entre los temas los pisos turísticos, pero como ya lo hemos sacado, si queréis hablamos de los pisos turísticos, claro, y después escuchamos al resto de candidatos. Rosa. Sí, de hecho, bueno, por continuar el hilo de Antonio, en el barrio centro, porque hay que recordar que el centro es un barrio, aunque no los hayan robado poquito a poco, pero los vecinos y las vecinas del centro pues aún lo siguen reclamando como un barrio. Pues que hay más pisos turísticos ya que vecinos y vecinas censadas, ¿no? Y eso ya estamos hablando de algo muy grave en nuestra ciudad. Pero lo peor de todo es que esa dinámica se está expandiendo a los barrios, a los barrios populares. Ahí tenemos el Perchel como consecuencia de esa deriva de pisos turísticos, los fondos buitre aterrizando en nuestros barrios, queriendo comprar pisos para luego invertirlos en pisos turísticos. Eso además hace que el alquiler de la vivienda en Málaga sea absolutamente insostenible, que la gente en Málaga no pueda asumir un alquiler. Es decir, no es ninguna tontería, y es para tomárselo muy en serio la regulación inmediata desde ya del tema de los pisos y de los apartamentos turísticos. Y con respecto a las tasas, pues que
llevamos pidiéndolo años, ¿no? Desde los ámbitos donde yo me estoy moviendo. Oye, tasas turísticas, no pasa nada, que la gente, como bien ha dicho Antonio, no va a dejar de venir a nuestra ciudad porque se le cobre 1 euro o 2 euros de tasa. Tú vas a París y en la misma factura del hotel te están incluyendo las tasas turísticas, y es lo normal. ¿Por qué? Porque ese dinero revierte en mejora para tu ciudad, en mejora para el mobiliario urbano, para tus zonas verdes, para invertir en pisos y en viviendas de protección oficial. Es decir, es un bien para la ciudadanía. De verdad no entiendo a estos gobernantes como eso no lo miran de esa manera. Nadie va a decir no voy a Málaga porque me van a cobrar 1 euro al día de tasas turísticas, porque yo no digo no voy a París porque me van a cobrar 1 euro al día de tasas turísticas. Entonces necesitamos gente responsable en los ayuntamientos que realmente se tome en serio la ciudad de Málaga. Sí, además las tasas iban en esa línea. Claro. Antonio ha comentado la propuesta del alcalde, pero el Partido Socialista pedía también un precio significativo por día y estancia en las viviendas turísticas, y con Málaga presentaba a Toni Morillas, la candidata, la pasada semana, y eran entre 2,5 euros y 4 o algo así, y 50 céntimos para los cruceros, un precio simbólico. Antonio, nos queda tu opinión, pero tenemos que dar una pequeñita pausa para la publicidad y así te cogemos con más ganas y te escuchamos más atentamente. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta, hablábamos de vivienda turística y era el turno de Antonio. Adelante, Antonio. Ambos temas, el aumento de las tasas y el tema de los pisos turísticos, pues en parte es debido a que Málaga se ha ido transformando en estos 28 años, ¿no? En un tiempo, incluso también antes, por supuesto, ¿no? Se ha ido transformando en un destino turístico y un destino residencial para una inmensa cantidad de personas que están eligiendo Málaga como una de las primeras ciudades de destino. Y entonces eso hace que evidentemente el centro de las ciudades no se van a ir a otros sitios que están mucho más lejos, ¿no?, de los centros de las ciudades se encarezcan y no haya un suficiente número de viviendas para luego los residentes, digamos, locales, ¿no?, que viven y que son de Málaga. Eso es así, pero eso es también debido a esa elección de Málaga como uno de los primeros destinos turísticos de España y residencial. Hay mucha gente que estamos viendo, que hablamos con ellos, y que se están viniendo del norte de España, que se están viniendo incluso de Madrid, ya no digamos nada de Barcelona, ¿no? Allí la gente sale huyendo, ¿no? Y entonces se vienen a Málaga a vivir porque se vive en unas muy buenas condiciones, sobre todo de seguridad, ¿no? De seguridad, entre otras cosas. El tema del aumento de la tasa, ¿por qué asociaciones de empresarios se resisten a ella? Sí. Porque estamos pasando un mal momento de crisis, es decir, hay un tema de subida masiva de precios que se está produciendo, el tema de la inflación, una subida masiva de impuestos. Ahí el PSOE nacional tiene mucho que decir, porque han aumentado 53 tasas estatales, 53 impuestos han aumentado, y eso evidentemente hace que el sector esté en crisis, no esté en auge, y por tanto cualquier incremento pues les afecta muchísimo, porque lo que hay que hacer es una gestión eficaz de las actividades, una gestión eficaz, y no un aumento de las tasas, sino una disminución, como por ejemplo se hace en Andalucía, se ha suprimido una serie de impuestos, o en Madrid, es decir, es la reducción de las tasas, como cuando se gestiona mejor y no se gasta en cosas superfluas, superficiales, que no tienen la más mínima importancia, y se gastan en cosas importantes, con lo cual se puede o bien no aumentar de esa manera, o bien, reducir algunas tasas, ¿no? Porque lo que no se puede es seguir aumentando los impuestos por todo. Es decir, aquí la solución en España, por parte de la izquierda y sobre todo de la ultraizquierda,
es aumentar las tasas Rosa, y aumentar los impuestos a todo precio. Es decir, aquí no hay otra solución. Claro, aquí no hay otra solución. Es decir, no es una mejora en la gestión, no es cumplir las promesas falsas electorales, no es hacer una serie de cosas bien, sino es el aumento de la presión fiscal, que ya es enorme en España y tiene a los empresarios, a los autónomos, a los ciudadanos, sin poder acceder a una vivienda digna, sin poder ir al supermercado a comprar, porque los precios están muy caros y porque se pagan muchos impuestos. Rosa, y después Antonio, que también pedía la palabra. Antonio, yo creo que unas tasas turísticas para nada serían perjudiciales para las personas que viven en Málaga, ni mucho menos, ni para las personas que viven en Málaga, ni para las personas que viven en una ciudad con el mismo ritmo de turismo que tenemos en Málaga. Sería todo lo contrario, te digo por qué, porque no recaería, ese gasto no recaería sobre los vecinos y las vecinas de Málaga, sino sobre el turista que viene de fuera, que por cierto, Antonio, y está demostrado en otras ciudades, no va a afectar absolutamente nada. El que un turista, lo hemos hablado antes, tenga que pagar en su factura de hotel 1 euro, 2 euros, 3 euros de más, eso no lo va a dejar en su casa. Es más, si eso fuese así, pues estaríamos hablando de que lo mismo, el fluido, la afluencia de turismo, pues sería un poco más moderada, sería un turismo además mucho más sereno, mucho más amable, mucho más sostenible, que es lo que queremos. Luego, por otro lado, tenemos el mismo COVID, no podemos tirarlo todo a un mismo ejercicio económico como es el turismo. Nos viene una pandemia como el COVID y hacemos cataplum chimpum. Y si tú me hablas de que esas tasas van a perjudicar a la gente, yo te digo que no, que todo lo contrario. Si estamos hablando de una recaudación anual entre 5, 10, 15 millones de euros, eso revertiría en la mejora de la ciudadanía. Eso es indiscutible. Entonces lo que hay que pensar es en otro modelo de ciudad que no se base solamente en el turismo, porque aquí los vecinos y las vecinas de Málaga, por cierto, también queremos disfrutar del centro y también queremos disfrutar de nuestra ciudad. ¿Pero cuál es ese modelo? Pues mira, hay modelos de ciudad que además la economía no se centra solamente en el turismo y además se puede expandir ese tipo de turismo hacia la provincia de Málaga, que por cierto, ahí la tenemos, que tenemos una provincia absolutamente maravillosa donde nadie invierte en ella. Es decir, hay otros modelos que se pueden poner en marcha que no sea solamente el turismo. Está todo el tema de la energía verde, de las placas solares, etcétera, 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 que daría trabajo a los malagueños y a las malagueñas, a los vecinos y a las vecinas de Málaga, no me gusta hablar en esos términos, y no tendríamos toda la economía tirada para un mismo sector. A eso me refiero, Antonio. Antonio. Sí, varias cuestiones que ha planteado Antonio Videra. En primer lugar, tú decías que el sector hotelero se encuentra en crisis. No es así. En Semana Santa ha llegado a unos niveles de ocupación que ha superado en muchos casos el 90%. La feria de abril, bueno, no había una habitación donde alojarse en Sevilla. Ha ocurrido lo mismo en Jerez. Ya las reservas de cara al verano en Baleares, Canarias, Costa del Sol, Costa Brava, Costa Blanca, están prácticamente ya con unos porcentajes muy superiores a los de prepandemia, ¿no? Entonces yo no entiendo dónde está la crisis del sector hotelero. Establecer una tasa turística y que los ayuntamientos recauden más y que se invierta en la ciudad, ha puesto Rosa algunos ejemplos, a mí me parece muy positivo. Además estamos hablando de una cantidad módica, con lo cual 1 euro o 2 euros por noche que tenga que desembolsar el turista, si piensa venir a la Costa del Sol, va a venir a la Costa del Sol porque es un destino muy atractivo y se debe apostar, tú lo has apuntado Rosa también, por un turismo de calidad y evitar ese turismo de hooligan que desde luego lo único que hace es destrozar la ciudad y la imagen que damos en el mundo no es la que nosotros perseguimos para la ciudad de Málaga en particular y para la Costa del Sol en general. Y con respecto a la presión impositiva, tú siempre mencionas el modelo del Partido Popular. Yo recuerdo que Mariano Rajoy prometió bajar los impuestos y no lo hizo, lo subió. Y que se suban los impuestos, pues bien, se trata de ver si el sistema es progresivo y que paguen más los que más tienen y que se trate de una redistribución de esa riqueza española, porque lo recoge, lo iba a decir ahora mismo Rosa, muy bien, lo recoge la Constitución española y hay que apostar por la solidaridad y pensar un poco que los españoles tienen que vivir mejor y cubrir sus necesidades más básicas. Antonio, ¿quieres apuntar algo o escuchamos? Sí, simplemente decir de que
con la crisis que hay, porque hay una crisis, con unos precios provienen de una inflación tremenda, un COVID, que hemos pasado una situación de COVID, la guerra de Ucrania, la subida masiva de precios y la subida masiva de impuestos. Antonio, explícame cómo el sector no está en crisis. Yo es que no lo entiendo. Es decir, si tenemos esa situación de precios y de impuestos desorbitados, ¿cómo es posible no estar en crisis? Yo, la verdad que no lo entiendo. Antonio, si realmente estuviéramos en crisis, no tendríamos el nivel de reservas que presentan los establecimientos hoteleros. Eso no son que eso es un dato objetivo y evidente, no y que las estadísticas crisis, cantan, Antonio. No son números de crisis. Bueno, hemos escuchado al candidato a la reelección, a Francisco de la Torre, que por cierto empezaba la campaña, y me parece curioso, en el distrito de Teatinos, donde el distrito que lleva Noelia Losada, y presentaba a los pocos días el programa electoral en el Museo Jorge Rando, también hablando de cultura como la concejala de cultura. Sí, parece a mí que al menos me parece, bastante, mira, buen apunte, me parece bastante curioso. Intenta anularla. El candidato socialista lo presentaba en el Paseo de la Farola, y vamos a escuchar a Dani Pérez, que hablaba, pues ha centrado, ya sabes, la campaña en vivienda, lo escuchamos y después lo valoramos. Esto es una situación que no se puede permitir, que sabemos perfectamente que hay madres que nos dicen que tienen que elegir entre darle de comer a su hijo o pagar el alquiler de la vivienda. Esta es la situación que se está viviendo aquí en la ciudad de Málaga. Y nosotros ante eso tenemos muy claro que el compromiso es firme, que para muchas familias se ha convertido en una pesadilla la situación que hay en Málaga, que los sueños de los malagueños y de las malagueñas, esa Málaga de moda que nos vende la derecha del Partido Popular, para muchos malagueños se está convirtiendo en la Málaga inalcanzable, y que esos sueños que se rompen se convierten en pesadillas, y eso tenemos que cambiarlo. Mirad, el Partido Popular durante todo este tiempo y en esta legislatura le ha servido para seguir haciendo una ciudad a dos velocidades. Durante todo este tiempo, la brecha, la desigualdad entre los barrios ricos y los barrios pobres ha aumentado. 10.000 viviendas quiere construir o pretende construir Dani Pérez a lo largo de los próximos 10 años, porque hoy, por cierto, presentaba el programa electoral y él pues dice que necesitaría una década para revertir la situación en la que de la Torre pues ha convertido por el camino, ¿no?, en el que el alcalde ha llevado a la ciudad. 10.000 viviendas protegidas, que ya explicaba la semana pasada cómo lo iba a hacer, asegurando pues que va a crear un cuerpo especial de funcionarios y que además el Plan General de Ordenación Urbana tiene suelos reservados para su construcción. El drama habitacional, de nuevo, pone Dani Pérez en el centro de esta campaña electoral. Antonio. Sí, Dani Pérez es conocedor del grave problema de vivienda que se está viviendo en Málaga, ¿no? Los alquileres están disparados, en parte lo hemos comentado antes, por el fenómeno de los pisos turísticos, y él ha situado en su programa la vivienda como eje central de toda esta campaña electoral. Ha apostado por la construcción de más de 10.000 viviendas de protección oficial, y de hecho lo va a hacer en distintos, si llega a la alcaldía, en distintos barrios de la ciudad de Málaga. Es una manera de conectar con esos malagueños que se están viendo obligados a emigrar a zonas residenciales, al extrarradio de la ciudad de Málaga, y que están muy descontentos con la gestión de la Torre, ¿no? Y también con los jóvenes, que tienen muy difícil acceder a esta primera vivienda. Dani Pérez ha conseguido conformar un equipo de concejales que le están ayudando en la gestión de oposición, un equipo muy cohesionado, y eso le puede servir para obtener un buen resultado en los próximos comicios municipales. Ya hace 4 años incrementó en 3 concejales el número de ediles que el PSOE tenía en la corporación municipal, y tú lo apuntabas, se quedó a solo un concejal de conformar un gobierno alternativo al de PP y Ciudadanos, ¿no? Con lo cual todavía hay partido por la alcaldía de Málaga. La ministra de Vivienda, por cierto, acompañó al candidato socialista, como estamos viendo. Rosa. Bueno, yo creo que Dani pues ha basado su campaña
lo que es digamos, el tema medular que lleva estas municipales, ¿no? Que sin ir más lejos es el tema de la vivienda. Yo personalmente, como bien sabéis, aparte de, bueno, de mis ideales políticos y tal, pues llevo muchísimos años colaborando con colectivos de vivienda y conozco muy de cerca el drama habitacional, la emergencia habitacional, y a veces realmente tengo miedo porque veo que esa emergencia, lo que ahora llamamos emergencia, en muy poco tiempo, como no se le den soluciones inmediatas, se va a convertir en una emergencia humanitaria. Muchas familias están siendo desahuciadas por esos fondos buitres que están aterrizando en nuestros barrios, por esos grandes tenedores que están comprando nuestros suelos para construir, para viviendas turísticas, y realmente la gente no tiene dónde vivir. Una cosa que me ha gustado de Dani cuando habla sobre vivienda es que las viviendas protegidas no se construyen de un día para otro. Me parece realista el que se haya dado un tiempo para llevar a cabo esas construcciones. A mí no me gustan esas promesas electorales que se hacen, esos versos, ¿no? Que acaban siendo versos más que otra cosa, y mucho menos cuando hablamos de temas que tienen tanto que ver con la vida de la gente, con que la gente pueda vivir bien o pueda vivir directamente en la exclusión social. Me gustan propuestas realistas y propuestas reales. Yo quiero destacar algo, ¿no? Que hay una ley de vivienda que se aprobó no hace poquito, que bajo mi punto de vista, y yo siempre soy muy crítica con esas cuestiones, es una ley de vivienda que le faltan algunas cosas, que a mí me parece insuficiente en algunos temas, pero sí hay que reconocer que es la primera ley de vivienda que tenemos desde que existe la democracia. ¿Qué pasa? Pues queremos ayuntamientos que acojan y que implementen esa ley de vivienda. Creo que tenemos que empezar por ahí. ¿Por qué? Porque hay que seguir construyendo, claro que hay que seguir construyendo, pero seamos sensatos, porque tenemos que conciliar esa crisis habitacional que tenemos indudablemente con esa emergencia climática que también tenemos, y justamente es el ladrillo, es el cemento lo que hace que se provoquen en nuestras ciudades esas islas de calor, que en Málaga precisamente somos la segunda ciudad europea con más muertes por calor al año. Entonces, ¿cómo conciliamos esas dos emergencias? El suelo de Málaga es limitado, entonces, bajo mi punto de vista, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues evidentemente hay que priorizar, teniendo en cuenta esas dos emergencias, hay que priorizar que el suelo que tenemos sea para viviendas sociales y sea para vivienda para la gente. Es decir, tenemos que dejar de pensar en grandes rascacielos, tenemos que dejar de pensar en grandes construcciones que sean ocupadas por especuladores de la vivienda y destinar el suelo que tenemos justamente para disfrute de la gente. Y una cosa ya ha dicho Dani, los planes urbanísticos, importante, porque de eso nunca se habla. Y es importante que se sepa que hay suelos en nuestra ciudad que son de uso residencial y se está dando luz verde a esos grandes promotores como para uso turístico, y eso es importante que se sepa. Eso no se puede hacer. Me ha gustado ese apunte de Dani. Por otro lado, creo firmemente que tal como se están dando estas elecciones, creo que se ha abierto una grieta para revertir la situación política en Málaga y que sea la izquierda, el bloque de izquierda, es decir, el PSOE junto con Málaga y junto con Adelante Málaga, los que puedan revertir esta situación en Málaga. Creo que hay una grieta abierta y creo que se debería de aprovechar, además, sí. Antonio. Yo creo que esta propuesta, ¿no?, de vivienda, primero que hace el presidente del gobierno como locomotora que tira para ver si puede hacer algo en las elecciones locales, porque está muy a la baja, ¿no? Y luego aquí en Málaga los responsables de los partidos de izquierda representa o indica precisamente un fracaso en la gestión de los gobiernos socialistas en Junta de Andalucía y a nivel de España en la construcción de viviendas sociales. Es decir, es el ejemplo claro de un fracaso en lo que es el fomento de la construcción de las viviendas sociales, de los alquileres sociales, etcétera. Es decir, como dije en mi anterior intervención, ese drama habitacional es producido
por qué los gobiernos socialistas en Junta de Andalucía y en España no han hecho ninguna vivienda. 0 vivienda social. Ahora se prometen muchas viviendas, ahora se prometen viviendas por todos los lugares, en todos los sitios, en los centros, en los distintos barrios de España, no solo de Málaga, porque es una consigna. Pedro Sánchez, por ejemplo, que tengo que unir lo que dice el responsable del PSOE de Málaga con el anuncio, ¿no?, de Pedro Sánchez, dice que se va a construir de 50.000 a 100.000 viviendas y que se va a aumentar del 3 al 20% el número de viviendas sociales que se van a poner a disposición de las personas. Eso representa 3 millones de viviendas en construirse. Oiga, si usted ha hecho 0 viviendas, 0, y ahora dice que va a construir, va a aumentar ese porcentaje a 3 millones de viviendas, aquí hay algo que nos suena a estafa, de promesa electoral. Eso no puede ser. Usted no puede pasar de 0 a 100.000, eso es imposible. Usted puede pasar de 0 a 100 viviendas, o de 0 a 200, pero no puede usted pasar de 0 a 100.000. Aquí hay algo que no cuadra. Entonces ahora mismo yo creo que estas promesas lo que hace es que la gente se dé cuenta de que esto es una estafa electoral. Es decir, son promesas que se hacen que, por otra parte, hago un inciso, deberían de estar reguladas normativamente, legalmente, que no puedan hacerse promesas electorales que luego se incumplan. Como por ejemplo, no poder dormir tranquilo con ministro de Podemos en el gobierno, decía Pedro Sánchez, o no voy a pactar con los filoetarras, pero bueno, ahora el sí, sueño es muy subjetivo, perdón, chiquillo, eso se puede no voy a pactar con filoetarras de Bildu, y lo repita hasta 5 veces, y luego engaña a los ciudadanos. Cuando se dice es un gobierno ilegítimo, no porque no sea legal, no, pero oiga, éticamente, moralmente, usted ha engañado, porque usted ha dicho que no iba a hacer algo, y usted mire, esto, mire, tanto que se critica, al empresariado por parte de la izquierda, de la extrema izquierda, ahora en España, que se le llama capos, por eso salen corriendo a Holanda, ¿no?, las grandes empresas. Pues mire usted, eso no se entiende. Es decir, que eso pueda ser así, ¿no? Por tanto, yo creo que esas promesas electorales deben de estar reguladas normativamente. Y usted no puede mentir y luego incumplir. Es decir, aquí usted no puede prometer todo lo que usted quiera, ni a nivel local, ni a nivel autonómico, ni a nivel estatal. Y no solo del PSOE, es decir, del PP, de Izquierda Unida y de cualquier otro partido político. Antonio, como empecé yo cómo me empecé yo a enamorar de la política, era yo muy jovencilla, que tendría yo allá por los 17, 18 años. Empecé a enamorarme de la política porque, no sé con quién, empecé a recoger firmas por una ley de responsabilidad política. Y tenía que ver con eso que tú estás diciendo, con que al político que presente un programa electoral y que haga cierto tipo de promesas, pues que llevado cierto tiempo, pues si no se cumple, pues que se vaya. Entonces es que eso lo firmo ya mañana, una ley de responsabilidad política. Un político que promete eso, porque las promesas de la política, y estoy totalmente de acuerdo, no se pueden hacer de cualquier manera. Mismamente, el Ayuntamiento de Málaga creo que andaremos por 900 euros, ¿no?, por 900 millones de presupuesto. Sí. Oye, uno tiene que hacer políticas serias, políticas concretas, y además acogiéndose a las leyes que hay. Por eso justamente me refería al tema de la ley de vivienda. El señor de la Torre ya lo dijo ampliamente, no nos vamos a acoger a la ley de vivienda. Pues muy mal, señor, que no se acoja, porque ese es el primer peldaño que usted tiene que poner en nuestra ciudad para que el tema de la vivienda empiece a solucionarse. Entonces, tenemos que ser serios, tenemos que ser responsables y tenemos que ser coherentes. Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero a ver si de la Torre... ya vamos con Antonio. A ver si de la Torre no quiere acogerse al plan de vivienda, porque sus promotores... No es un plan, es una ley. O la ley de vivienda... Ley, no es un plan es otro. Un plan es lo que al sacado. La ley de vivienda, porque sus promotores son Esquerra República de Cataluña y Bildu, que lleva 40 terroristas en las listas. Vamos a hablar también Puede ser que sea por eso. También de las listas, si nos da eso tiempo, es indecente. Pero Antonio lleva ya un rato pidiendo la palabra
y te vamos a Sí, escuchar, puedo enlazar varios temas. En primer lugar, en relación a la campaña de Dani Pérez, a mí me gustaría destacar que desde el Partido Socialista, yo que soy animalista, la propuesta número 12 del programa recoge claramente una mención específica al animalismo y al sacrificio cero en el zoosanitario, ¿no? Con lo cual es una medida que yo agradezco que los partidos políticos se hagan eco de ella. En relación a lo que contestaba Antonio Videra, yo estoy de acuerdo de que las propuestas electorales tienen que cumplirse porque ya está bien de que nos tomen el pelo a los ciudadanos, pero Antonio, es que siempre sacas el tema de los filoetarras como argumento recurrente. Y te voy a decir una cosa, el PP en estas elecciones municipales, en un ayuntamiento de Vizcaya, en Güeñes, ha fichado al exportavoz de H. Bildu en la corporación municipal. Además, todavía está el nombre, José Manuel Gómez Ruiz, y no es nada nuevo, Es decir, el PP ya pactó con EH Bildu en el Ayuntamiento de Durango. Fíjate, acuérdate de Javier Maroto, el que sustituyó a Alonso como alcalde en Vitoria entre el año 2011 y 2015. Pactó con los abertzales en ordenanzas municipales que afectaban a la subida del impuesto de actividades económicas, el cambio de callejero de Vitoria y también la estación de autobuses. Y decía Maroto, cuando se le criticaba, es que los políticos tenemos que ser útiles, y ser útiles en política significa hablar con los diferentes, que en ese momento todavía ETA estaba matando a personas, ¿no? Y además estas aseveraciones fueron compartidas por Borja Semper, que ahora tiene una responsabilidad importante en el Partido Popular, y por la que fuera entonces presidenta del Parlamento Autonómico por Arantxa Quiroga. Y ya que ha sacado el tema de las listas, el presidente Pedro Sánchez ha dicho que hay cuestiones que pueden ser legales, pero que son indecentes. Y ya lo había manifestado días antes también la ministra de Defensa, Margarita Robles. Desde luego que a todos nos chirría que 44 etarras, 7 de ellos con delitos de sangre, vayan en las listas de H. Bildu. Seguramente H. Bildu lo hace para contentar a sus sectores más radicales, porque si no, no se entiende, porque no se abre a un caladero de votos en otros ciudadanos que pueden presentar un perfil progresista, pero más moderado, ¿no? Y además lo único que tiene que hacer, y lo decía el presidente, estas personas, estos etarras o exetarras, es mostrar su arrepentimiento, y su contribución a la vida pública pasaría por pedir perdón a las víctimas y por proceder a la reparación del daño causado. Vamos a continuar hablando de este tema con lo ordenado que traigo yo mis cosas, y hoy estáis saltando, estamos dispersos, estáis saltando de un lado para otro, pero me parece bien que el tema ha salido ahora y hemos escuchado tu opinión y lo tratamos, Rosa, y después escuchamos a Antonio Videra. El tema de los etarras en las listas. De los etarras en las listas. Sí. Hombre, yo quiero recordar que la ETA, no voy a dar ninguna primicia, pero la ETA ya entregó su lucha armada hace unos años. A mí personalmente creo, y no lo voy a decir por escabullirme del tema, pero creo que la gente estamos, y me voy a meter yo también dentro, estamos hartas de oír, de hablar en esos términos, que si en esta lista van etarras, que si en la otra no van etarras, es decir, utilizar eso, que además fue muy doloroso, yo siempre lo digo, fue un momento histórico en España, que lo vivimos con mucho dolor, sobre todo las personas que como yo, soy hija de Guardia Civil, mucho cuidado, que yo lo viví en todo su apogeo y sé el dolor que se sentía y el miedo, y yo he vivido además en el norte varios años y sé lo que es llegar a mi padre con miedo, sé lo que decir a la gente en la calle, pues tu padre en qué trabaja, y yo decir que era o albañil o era fontanero, porque no podíamos decir que era Guardia Civil. Es decir, yo he vivido con eso, Antonio, a mí nadie me puede tachar, porque mucha gente es que está a favor de la ETA. No estoy a favor de la ETA porque mi padre era Guardia Civil y he vivido durante tiempo con ese miedo. Pero yo creo que la gente está cansada ya de escuchar eso, de que eso se utilice como arma arrojadiza en las distintas campañas electorales, etcétera, etcétera. Y estoy de acuerdo con Antonio, que en una lista, en una candidatura chirríe, calla, pues sí, pues lo mismo chirría, estoy totalmente de acuerdo. Pero también te digo una cosa, yo creo que lo que la ciudadanía necesita escuchar son otras cuestiones, son cuestiones de las que estamos hablando justamente hoy, Antonio. ¿Qué vamos a hacer
con lo que está pasando en nuestras ciudades, en nuestros barrios, con ese drama habitacional que está viviendo la gente, con esas personas que no tienen para darle de comer a sus niños y a sus niñas. Eso es lo que yo creo que está esperando la gente, que hablen los políticos y no de nuevo pues utilizar la ETA como ese arma arrojadiza que cada uno se va tirando a la cabeza. Yo francamente creo, y en todo el tiempo, tengo 54 años, y en todo el tiempo que llevo en la vida política y social, yo he conocido a gente de la derecha maravillosa, que están gobernando en pueblos y en ciudades, que son buenas personas y lo hacen bien. Del mismo modo he conocido gente de izquierda, todo lo contrario, y viceversa, de un lado y hacia otro. Creo que aquí lo que podemos estar hablando a última instancia, más allá de todo, son de las personas. Y de eso sí estoy dispuesta a hablar. Pero de nuevo, incidir sobre algo que ya pasó hace mucho tiempo, mucho cuidado, y sé que el dolor de la gente no pasó. Y con todo el respeto del mundo, yo eso lo quiero poner en lo alto de la mesa, y quizá haya cosas que no debieran hacerse, aunque la democracia y las leyes lo permitan, por respeto al dolor de la gente. Y eso sí lo quiero dejar claro, y habla Rosa, no habla ninguna organización que hay detrás. Eso sí lo quiero dejar claro, pero pienso que la gente está esperando, de la gente que está gobernando y de los que estamos comprometidos de algún modo en la vida política y social de nuestras ciudades, escucharnos hablar de otras cosas, es decir, de propuestas concretas que mejoren la vida de la gente. Y ahí lo dejo. Antonio. Sí, yo creo que no podemos obviar este acontecimiento, ¿no? Esta situación de que hay asesinos, gente que han asesinado, incluso seguramente a gente del PSOE, a socialistas, que estén en las listas. Por eso algunas personas dicen que hay algunas listas que están salpicadas de sangre en estas elecciones locales, y eso evidentemente lo tenemos que debatir, lo tenemos que comentar, y tenemos que ver lo pertinente que es para un buen sistema democrático, ¿no? Que yo creo que desde luego no lo es todo lo contrario, es un retroceso democrático, es una involución, una degeneración de un sistema democrático cuando hay terroristas que van en la lista, que ese no es el problema. El problema es que son los socios del Partido Socialista Obrero Español. Ese es el problema. Que haya terroristas ya lo sabemos que hay, igual que seguramente habrá políticos ladrones, políticos corruptos en alguna lista. Pero el tema es que sean los socios, que el gobierno esté sustentado, que el gobierno funcione, porque hay una serie de etarras en unas listas que lo van a apoyar. Ese es el escándalo, ¿no? Es verdad que con la boquita pequeña, ¿no? El PSOE ha criticado esto, pero, por ejemplo, la ultraizquierda pues casi ha dado salto de alegría porque hubiera estos etarras en las listas, ¿no? Con lo cual eso no se entiende. Porque tampoco se entiende de que se esté hablando todos los días en España de algo que ocurrió hace 80 años con la Guerra Civil Española, la memoria histórica, la memoria democrática, que bueno, pues mire, si se quiere hablar de ese tema, y sin embargo se diga que hay que pasar página para algo que ha ocurrido hace 3 días. Eso no se entiende. Es decir, si tú estás recordando asesinatos que se produjeron en los dos bandos, también fueron asesinados 9.000 religiosas en aquel momento. Antonio, ahora te contesto lo que pienso. Pero si se quiere recordar aquel acontecimiento, sí, Rosa, me parece bien que se quiera recordar y se quiera debatir, porque evidentemente las guerras deben de ser recordadas y deben de ser analizadas. Pero ¿por qué vamos a obviar, por qué vamos a pasar página con el tema de la ETA, que sigue estando en las listas municipales? Antonio, y desde el más profundo respeto, te lo repito, desde el más profundo respeto, y como hija de un guardia civil, que sé de lo que estoy hablando, desde el más profundo respeto a esas víctimas de la ETA, te digo lo siguiente: cuando me comparas la memoria histórica con ese tipo de terrorismo, te digo lo siguiente: la ley de memoria histórica lo que está pidiendo, por sobre todo, y lo que tiene en el centro de la ley, es que se desentierren a los muertos de las cunetas. Es decir, mucha gente, es una de las cosas que tiene, aparte evidentemente de reconocimiento, de que se reconozca. Afortunadamente, Antonio, a las víctimas de la ETA
están afortunadamente enterrados, sus familiares les pueden llevar flores o saben dónde están, y afortunadamente ha habido un reconocimiento hacia esas víctimas, hacia las víctimas de la guerra civil no ha habido reconocimiento. Eso para empezar, pero no me quiero enredar ahí. A mí te voy a poner un ejemplo. El otro día estuve en el pleno, ¿vale? Estuve en el pleno. En el último pleno de esta legislatura, como te puedes imaginar, estuve con unas mujeres con un tema de vivienda. Bueno, el tema es que, no me acuerdo si fue el PSOE o Adelante Málaga o Unidas Podemos, quien llevó una moción, o los dos, sobre el tema también de la ley de vivienda, pidiendo al alcalde, en su última legislatura, aunque ya para nada, que se acogiera a esa ley de vivienda. Respuesta de Pomares. Del concejal de vivienda. No nos acogemos a esa ley de vivienda porque este señor, el presidente del gobierno, ha pactado con etarras. Señor, eso es una vergüenza, eso es indecente. Pero es mentira, había allí. Mentira. Eso que dijo el señor Pomares en el pleno es indecente que diga que no se acoja a una ley de vivienda que va a mejorar la vida de sus vecinos y sus vecinas, que había 50 mujeres allí que no tenían dónde ir, para que ese señor se pusiera en la boca lo que se puede decir. Mira, Antonio, te digo una cosa, yo he estado en la vida política y yo me he puesto de acuerdo con el PP, me he puesto de acuerdo con el PSOE. ¿Y sabes por qué? Porque a mí lo que me importaba es que salieran medidas que mejoraran la vida de la gente. Y es indecente que yo me hubiese puesto en la boca algo como se puso en la boca ese señor. Eso es indecente, a eso me refería, Antonio. Eso no son palabras ni son formas de tratar a los vecinos y a las vecinas de Málaga, ni de ningún sitio. También hay un tema aquí relacionado con esto. Antonio, no. Y es, que eso es de una indecencia que no tiene nombre, Vamos a ir progresando. Y es el mal. Y escuchamos también, por favor, antes que vaya. El mal ejemplo que le está dando la clase política a la juventud y a la sociedad en general. Es decir, es la política del todo vale. Es la política de hacer cualquier cosa por permanecer en el poder, por asaltar el poder desde los cielos, o el cielo desde el poder, ya no se sabe muy bien, porque ya eso se perdió. Y el todo vale es eso esa también, crisis, esa crisis de valores, esa política del todo vale, es un ejemplo tremendo, porque eso se contagia luego a la juventud, se contagia a la sociedad, aumentando la conflictividad, la violencia y una falta de valores tremenda en la sociedad. Antonio, y continuamos escuchando al siguiente muy breve, candidato. Dos cuestiones. Tú has mencionado, Antonio, las víctimas del terrorismo, ¿no? Y las has comparado con las víctimas de la guerra civil. En ambos casos siempre hay que dar un reconocimiento a las víctimas de esa cruenta guerra civil, de ese conflicto bélico que tuvimos en España, y también a las víctimas del terrorismo etarra. ¿Cómo no? Es que no puede ser de otro modo. Pero tú ten en cuenta también que la ley de memoria democrática viene a hacer justicia. Rosa ha puesto una serie de ejemplos, no los voy a repetir. Y además, como consecuencia de la guerra civil, tuvimos 40 años de represión en un régimen dictatorial. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Luego, siempre haces referencia a que el Gobierno pacta con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu. ¿Qué es lo que se ha pedido a estas formaciones? Formaciones que son secesionistas, que quieren fragmentar España, que seguramente ni tú, ni Rosa, ni yo, ninguno de los que estamos aquí vamos a compartir esa ideología porque creemos en nuestro país, pero siempre se ha pedido que contribuyan a la gobernabilidad de España, que participen en las instituciones y que defiendan sus ideales de manera democrática. Y ahora, cuando lo hacen, también nos parece mal. Pues yo es que de verdad es que hay cosas que nunca voy a entender, ¿no? Bueno, por seguir avanzando y porque dé tiempo a escuchar a todos los candidatos. Quiero hablar también con vosotros de la Torre del Puerto, porque ya sé que lo hemos tratado en otras ocasiones, pero bueno, ahora en la campaña electoral de nuevo se ha vuelto a la palestra a raíz de un informe de Medio Ambiente, pues que no ve incompatibilidad con el paisaje urbano en su construcción. Y sirvan las palabras de Noelia Losada pues para introducir el tema, que además pues hace un balance de todo lo que perdería el equipo de gobierno, de por qué es necesario que Ciudadanos siga en el gobierno. Vamos a escuchar al señor Losada. El próximo 28 de mayo nos jugamos parar la Torre del Puerto por nuestros
por el futuro de nuestras generaciones, por el futuro del paisaje. Nos jugamos que el metro llegue al parque tecnológico, nos jugamos que haya mejor servicio de autobuses, de trenes, nos jugamos que frente a proyectos de maquetitas, de infografías, se haga un gran surco en la ciudad para enterrar los coches. Nos jugamos a hablar de verdad de vivienda, de las necesidades de vivienda. El PSOE y el PP llevan 30 años pasando olímpicamente de esta necesidad. Nos jugamos mejorar las zonas verdes, volver a ser capaces de plantar otros 50.000 árboles. Nos jugamos que Málaga esté limpia y si hay que multar, que se multe. Nos jugamos seguir con el sacrificio cero animal. Nos jugamos evitar que haya un mamotreto en la Plaza de la Merced. Habla de muchos temas, desde luego quedarían para un programa y medio, pero bueno, yo... tema que me encanta porque son de la ciudad. Hablamos de lo que queráis, pero si os parece nos centramos en la Torre del Puerto, porque bueno, es el más reciente, pero bueno, habla de limpieza, de la parcela de la Historia Victoria, en fin, de muchos temas, pero vamos a centrarnos en ese, si os parece. Antonio Videla, adelante. Yo creo que Ciudadanos, ¿no?, que está en horas muy bajas, ¿no?, pues está, digamos, dando una serie de cuestiones, está hablando sobre una serie de cuestiones que tiene poco interés, ¿no?, que tiene poco interés ya porque se ve que es un partido que ha tenido en Málaga, por ejemplo, una gran división interna, ha tenido muchos problemas internos y luego las propuestas que hace son poco realistas y viendo un poco las encuestas pues se ve que poco van a conseguir, ¿no? En el tema de la Torre del Puerto, a mí personalmente me ha ocurrido que de la primera vez que debatimos sobre esto, ahora cada vez estoy más convencido de la idoneidad de realizar ese inmenso proyecto para la ciudad de Málaga, ¿no? Yo creo que le daría un plus al puerto de Málaga tremendo, sería algo que transformaría esa parte de la ciudad que ahora mismo pues está en horas bajas porque, digamos, el puerto de Málaga funciona gracias a los comercios y a los negocios que hay allí, pero no hay una actividad importante en el puerto de Málaga, nada más que de paseo y los comercios, ¿no? Eso podría redundar en una transformación muy importante de aquella zona y de toda la ciudad, que haría, eso sí, más problemas para pisos turísticos porque vendrían muchísimos más turistas, habría mucho más trabajo, disminuiría el paro en la ciudad de Málaga, no solamente por la construcción de ese edificio, sino por todo lo que se generaría. Entonces, yo sí leí la noticia sobre el informe de medio ambiente, ¿no? Sí. Y a mí me llamó mucho la atención que dentro de esos informes que se habían solicitado, uno de ellos es el que hablaba del tema de las aves, que si las aves podían colisionar contra el edificio. Y también yo creo que si no vamos a sacar adelante un proyecto porque un ave, un pájaro pueda chocar contra un edificio, bueno, hay edificios mucho más también altos en Málaga, entonces no habría aves, ¿no? Entonces me llama la atención cosas que se están diciendo para no estar a favor de una construcción que sería tremenda, ¿no?, para el puerto. Antonio. Sí, viendo las declaraciones de Noelia Losada, a mí me sorprende, ¿no?, porque algunas de ellas entran en contradicción con lo que ha llevado a cabo el equipo de gobierno en estos últimos años. Si tú has formado parte de ese equipo, ¿por qué no te has manifestado públicamente en contra de determinadas decisiones cuyas propuestas ahora tú estás cuestionando, ¿no?, con las propuestas de Ciudadanos? Sí leí también en los últimos días de que la formación naranja en Málaga quiere suprimir la zona azul en algunos barrios, entre ellos el de Welling, ¿no? No ha salido ahí en las declaraciones de Noelia, pero sí sería una medida que sería bien acogida por parte de la ciudadanía. Y con respecto a la Torre del Puerto, hemos hablado ya en muchísimas ocasiones de que puede tener un impacto medioambiental, visual, importante, y bueno, eso al final puede quedar en stand-by. Si se lleva a cabo, lo que veo más positivo es la creación de empleo, ¿no?, porque tampoco le veo una gran ventaja al hecho de construir ese mamotreto en pleno puerto de la ciudad de Málaga. Rosa.
Pues sí, yo estoy ahí con Antonio, con los comentarios que hace sobre la señora Lozada. No solamente ha estado apoyando durante estos 4 años proyectos tales como el de la Torre del Puerto, porque estaba como socia de gobierno con el Partido Popular, sino que ya previamente, cuando Ciudadanos tenía 3 concejales en el ayuntamiento, pues seguían apoyaban este proyecto de la Torre del Puerto. Entonces es llamativo, que a mí me parece muy bien, que rectificar siempre es de sabio, que mucho cuidado, ¿no? Ojalá muchos hicieran lo mismo, pero que es llamativo como como dice Antonio, durante estos 4 años ha estado apoyando todos estos proyectos, se sale del Partido Popular y ahora aparece como un ciudadano renovado, ¿no? Como que de estar apoyándolo me pongo de frente, pero bueno, siempre es bueno rectificar. En todo caso, ya de forma más concreta sobre el tema del rascacielos del puerto, pues nosotros, bueno, personalmente, absolutamente en desacuerdo. Solamente el impacto, se habla mucho del impacto paisajístico, pero bueno, es importante evidentemente porque nuestra ciudad, esa parte de nuestra ciudad, pues es una ciudad que es un lugar que nos identifica, que nos da identidad a nuestra ciudad, pero para mí el más importante, sin lugar a dudas, es el impacto medioambiental. Podemos hablar del mismo Plan Alicia, que hay un compromiso por parte del alcalde que firmó ese Plan Alicia, que lo ha promocionado y que no para de presumir de él, cuando en ese Plan Alicia hay un compromiso sobre la reducción de emisiones, y justamente está haciendo todo lo contrario. Solamente los rascacielos proyectados en Málaga están emitiendo millones de toneladas de CO2, lo que provoca un calentamiento global, que ya lo he dicho antes, que está perjudicando la salud de la gente y está provocando de que seamos la segunda ciudad europea, y vuelvo a repetir, con más muertes de calor al año. Es decir, no lo podemos mirar como una cosa aislada, sino como algo integral que está sucediendo en nuestra ciudad, que la estamos llenando de cemento y que estamos ante proyectos que lo tenemos que frenar, que le tenemos que poner luz roja de inmediato, porque nos está perjudicando directamente a la salud de la gente. Y yo espero, para terminar, que de esto que estamos hablando ahora no sea necesario hablar el 29 de mayo, porque se revierta la situación en la ciudad y entre un gobierno que eche por tierra y que le dé luz, y que ponga luz roja a este tipo de proyectos. Sí, el propio informe de medio ambiente está a favor de, si no habla de un impacto medioambiental. Tú dices que se están emitiendo millones de CO2 a la atmósfera, el cambio climático, el calentamiento global del planeta. Sí, eso no lo digo yo, eso son informes científicos, pero entonces, en ciudades como Tokio o Nueva York, no se pueden, me imagino cómo están. Con 3.000 rascacielos. Me imagino cómo están. Bueno, pues la gente vive allí hoy desde hace 200 Antonio, años. A ver, no es que lo diga yo, no es que lo diga Rosa, es que son informes científicos y no podemos seguir negando la ciencia. Esos estudios a los que yo he hecho referencia son estudios científicos de 3 universidades. ¿Cómo explica entonces el informe de medio ambiente? Pues eso me pregunto yo. ¿Cómo lo explicas? Justamente eso me pregunto yo. Qué curioso que ahora resulta que se le da luz verde desde el mismo color político, se le da luz verde a a un proyecto que además va a perjudicar gravemente la salud. Por eso el informe es positivo. Antonio, no podemos seguir negando la ciencia, por favor, no seamos negacionistas, Bueno, quiero seguir escuchando a los candidatos. En el caso de la candidata de Con Málaga, de Toni Morillas, hablaba de vivienda turística. Es un tema que ya hemos tratado, pero quiero que todos los partidos, lógicamente, tengan aquí su espacio. Así que vamos a escuchar a Toni Morillas también. Es intolerable que en esta ciudad haya más viviendas turísticas que viviendas protegidas, viviendas públicas en régimen de alquiler social que puedan atender la demanda de vivienda que hay en nuestra ciudad. A partir del próximo 28 de mayo vamos a poner en marcha 2 medidas de manera urgente. En primer lugar, un programa de ayuda al alquiler destinada a la gente joven. Con una dotación presupuestaria anual de 30 millones de euros, vamos a dedicar 120 millones de euros en 4 años que nos van a permitir llegar
llegar a 20.000 jóvenes de nuestra ciudad para facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler. Y una segunda propuesta, que en todos los distritos haya oficinas municipales de acceso a la vivienda que puedan acompañar a la gente trabajadora a acceder al derecho a la vivienda y que también pueda intervenir en la limitación del precio de la vivienda en nuestra ciudad, de manera particular en la vivienda en régimen de alquiler. Subvenciones para los jóvenes, intervención del precio de la vivienda y, bueno, acercar de alguna forma los ayuntamientos a los distritos. ¿Cómo valoráis estas propuestas? Era Rosa, era Antonio, yo pierdo el orden. Antonio, pues venga, Antonio, vamos contigo. No, las propuestas de Toni Morilla la verdad es que son bastante sensatas. Yo de ella también leí el programa que lo expuso y quería destacar de Con Málaga la vivienda de alquiler asequible con una inversión anual de 30 millones, lo cual supondría en todo el periodo de legislatura, si se llevara a cabo esta medida, un desembolso de 120 millones de euros. Pero sería necesario para favorecer ese acceso a la vivienda a muchas personas que a día de hoy lo tienen muy difícil. Y sí, y también valoro positivamente la necesidad de acotar la concesión de licencia por los pisos turísticos, porque hay que poner de relieve el hartazgo de los vecinos, propietarios o inquilinos que con un carácter residencial están siempre en esa comunidad y que tienen que soportar estos turistas que arriban con ganas de juerga y que no tienen en cuenta de que allí viven familias, que tienen niños pequeños, personas mayores o que sencillamente tienen que madrugar para ir al trabajo todos los días, ¿no? Rosa. Pues sí, yo también he leído el programa de Toni Morilla y bueno, con respecto justamente a lo que está hablando ahí de vivienda, pues solamente, evidentemente, pues ha alargado un par de propuestas, pero aseguro de que yo animo a la gente además que lo lea, y al igual que el de todos los candidatos y candidatas a la alcaldía, hay una batería de propuestas para dar respuesta a la situación de vivienda, y no solamente de vivienda, sino a las cuestiones que hacen a nuestra ciudad, pues que me parecen muy sensatas, me parecen muy concretas, me parecen muy realistas. En términos pues de lo que anda hablando aquí, de lo que hemos escuchado ahora mismo sobre vivienda, pues decir que eso sería exprimir al máximo, como yo digo, pues todas las competencias que un ayuntamiento puede tener en cuestiones de vivienda. Y eso me parece correcto. Unas propuestas que no van acompañadas de unos presupuestos, pues me parecen propuestas poco realistas en cuanto a lo que vamos, pues hablando de lo que llevamos hablando toda la tarde, que son de las propuestas serias que está esperando la ciudadanía. Y luego importante también eso que comenta Toni, esas oficinas por distritos por el derecho a la vivienda, que cualquier persona, cualquier vecina o vecino pues pueda acudir ante cualquier situación de desamparo, de desalojo, de lanzamiento, pueda acudir directamente a esa oficina y que esas familias o esas personas puedan tener opciones habitacionales. Para mí es súper importante cuando una familia, y yo siempre hablo de lo mismo, se enfrenta a un lanzamiento, que tenga primero, que sepa primero saber dónde tiene que acudir, que sepa dónde tiene que acudir, porque muchas personas pues se encuentran que no saben dónde ir y eso es un problema, al menos que haya alguien que diga, pues mira, me pasa esto y que se le empieza a dar solución de inmediata. Es importante, mientras tanto, mientras se construyen esos maravillosos pisos de protección o esos maravillosos pisos de alquiler social, que para esas familias que se quedan mañana o pasado en la calle haya alojamientos transitorios de emergencia, porque un hostal, que es lo que se le está ofreciendo hoy a la familia, no es un hogar, ni para unos niños, ni para una persona mayor. Entonces son imprescindibles esos alojamientos también transitorios de emergencia para que se vaya haciendo ese tránsito hasta que esa familia pueda ir a una vivienda digna para vivir con su familia. Eso lo hay en Málaga también, mucho cuidado, que no es que no lo haya, pero muy poquito. Son a lo mejor casas donde un par de familias puedan compartir piso hasta que bueno, se busquen una opción habitacional. Y quiero recordar que eso lo recoge la ley de la Junta de Andalucía, que no es algo tampoco que nos estemos inventando. Entonces, bueno, creo que Toni Morilla lleva en su programa propuestas muy reales y muy concretas para dar solución a las temáticas que hacen a nuestra ciudad. Antonio. Sí, yo creo que el modelo que tiene, no sé si se llama Podemos, Izquierda Unidos,
con Málaga, Adelante Andalucía, y sigue ya uno se confunde, ¿no?, con las distintas nomenclaturas. Sí, lo importante no es el nombre, lo importante es lo que se haga, estos grupos políticos. Este modelo a mí me sorprende, ¿no? Es decir, es un modelo de gestión cero, en construcción de viviendas sociales, en construcción de viviendas protegidas y de subida masiva de impuestos intensiva. Es decir, vamos a subir los impuestos, vamos a, digamos, controlar, ¿no?, digamos, a fijar el precio de las viviendas, vamos a fijar el precio de los alquileres, vamos a dar una cesta en un supermercado a la gente, como en Venezuela y en Cuba. En Cuba se llama la canasta social y en Venezuela se llama la cesta social. ¿Vamos a darle eso a la gente? No. Mire, para mí esa gestión es nefasta. La gestión tiene que ser darle a la gente la posibilidad de trabajar, de no estar en paro. España lidera los 38 países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 38 países donde se incluyen Estados Unidos, Australia, Canadá, México, Colombia y todos los países de la Unión Europea, lidera el paro en esos países. Y es el segundo país que lidera la OCDE, que son 38 países en paro juvenil. Ese es el problema de que los jóvenes no puedan acceder a una vivienda. Como no hay trabajo, pues no pueden ganar lo suficiente para poder invertir en una vivienda. Ahora lo que se quiere es funcionar a base de subvención, a base de canasta social o de cesta social o de topar, controlar los precios, que lo que va a hacer es que los constructores salgan corriendo y vayan detrás de Ferrovial a Holanda. Sí, ¿verdad? Antonio, vamos a ver. En primer lugar, estamos hablando de las políticas municipales. Yo sé que a ti te encanta hablar de extrapolarlo para otros estamentos, pero estamos hablando de las políticas municipales. Pero te recuerdo que, sin ser una defensora de rasgarme las vestiduras de algunas cosas que ha hecho el gobierno, que sabes que creo que me conoces un poco y soy bastante crítica, te recuerdo que, ¿cuánto lleva gobernando? ¿3 años? ¿Quién? El Partido Socialista. Desde el año 2018. Sí, va para ahora habría elecciones en diciembre. Sí, es que no recordaba. Bueno, unos 3 años puede estar gobernando el Partido Socialista con todo lo que le ha sobrevenido, pandemia, guerra de Ucrania, es decir, que si pone un circo ya sabemos lo que les crece. De todas maneras, Antonio, te digo una cosa, España estamos a la cola en torno a viviendas sociales. Claro. Vale, pero estábamos a la cola también cuando gobernaba el señor Rajoy. Quiero decir que esto no está pasando ahora, que las viviendas no es que se han caído, que ahora ha llegado Pedro Sánchez y todas las viviendas sociales que había construido el señor Rajoy se han venido abajo, no, que es que no había tampoco viviendas sociales con el señor Rajoy, que los índices de paro con el señor Rajoy eran tremendos. Yo no tengo aquí el histórico. No me lo he traído apuntado porque no esperaba hablar de esto, pero un poquito de autocrítica, Antonio, con esos temas importantes, que ahora resulta que en estos 3 años no ha habido un ayer ni hay un mañana. Perdón, que venimos de una historia que no ha estado 3 años en el gobierno. No, Antonio, escúchame, que es que yo no voy a defender la gestión del Partido Socialista en la Junta de Andalucía tampoco, que también tiene mucho que hablar de eso, pero lo que no se puede decir es lo que se está diciendo cuando se está hablando de una candidatura municipal. Se está poniendo en lo alto de la mesa la mala gestión que ha hecho el Partido Socialista en estos 3 años. Me parece que es desviar el tema de una manera muy malintencionada cuando se está hablando de una candidatura municipal con las competencias municipales que pueda haber en un ayuntamiento. Y eso es lo que quiero decir, Antonio. Bueno, nos queda por escuchar hasta aquí hemos escuchado a los candidatos de los partidos que tienen representación en el ayuntamiento, pero también Antonio ha dicho antes 12 candidaturas, ¿no? Creo que son un total de 12 candidaturas, pero bueno,
las que a priori aspiran a tener representación, de ellas nos quedan por repasar. Adelante Andalucía y a Vox, a Luis Rodrigo y a Antonio Alcázar, respectivamente, que en esta ocasión, en sus actos de inicio de campaña, hablan de los barrios, de la desigualdad de los barrios y de la importancia, ¿no?, de invertir a los barrios. Los aunamos a los dos en un mismo bloque y a la vuelta los escuchamos. Nuestra campaña va a estar muy centrada en los barrios, porque al final es lo que creemos que tiene que ser de esta ciudad. Tenemos que revertir ese modelo de ciudad basado en el centro y apostar por la descentralización. Por eso vamos a hacer todo lo posible por llegar a todos los distritos de Málaga y asegurarnos de que sus demandas y sus necesidades son escuchadas por los políticos, por nosotros y que intentemos llevar sus propuestas al ayuntamiento. La ciudad ha ido creciendo en el centro, la ciudad ha ido tomando un cariz de modernidad, de muchas otras circunstancias, pero que los barrios no están lo suficientemente conservados, lo suficientemente mantenidos, les faltan muchísimos equipamientos, muchos servicios, y eso es que no lo diga yo, sino, como decía antes, nosotros en la calle es el palpar, el sentir de la gente. Entonces, el cuida lo tuyo, el cuida tu barrio, significa el que los barrios vuelvan a tener ese protagonismo de donde partimos todos. Nosotros, la mayoría, imagino, venimos de un barrio donde hemos crecido, donde teníamos vecinos, donde compramos en un comercio, donde la cercanía y las relaciones humanas no son las que son en estos momentos, ¿no? Entonces, pretendemos darle un protagonismo a los barrios que no lo tienen, ¿no? Es decir, dos partidos ideológicamente tan separados tan y mira, coinciden y hablan de lo mismo, de acuerdo, hablando. Hombre, la verdad es que, Antonio, por cierto, antes que se me olvidó decirte una cosa antes, que es que las viviendas sociales que vendió la señora Botella a los fondos buitres ahí se quedan, vamos, que también, que digo nada, porque te lo anote otra vez, otra vez que me vaya a decir eso para que lo tengan en cuenta. No te preocupes, que están en la Sareb, sí, ahora Pedro Sánchez va a tirar de la sociedad de gestión de los activos tóxicos. Por eso te digo, claro, que mira tú por dónde nos quedamos sin viviendas sociales. No te preocupes, que están no vamos ahí. a quitarle protagonismo Venga, a estos si dos, hablamos de ello, a estos ya dos candidatos. Bueno, es llamativo lo que tú has dicho, ¿no? Que son dos candidatos de extremos, de distintos extremos, y estén hablando de los barrios. Francamente, es verdad que los barrios son los grandes olvidados y eso no lo podemos obviar. El candidato de Adelante Málaga, pues un chico bastante joven, que bueno, que me alegra mucho que ya de tan joven pues muestre esa preocupación por nuestros barrios, lo que quiere decir que bueno, que puede ser una persona también bastante confiable como para darle la vuelta a este gobierno y que pueda gobernar en Málaga un bloque de izquierda. Y bueno, y sobre el otro señor de Vox, que no me acuerdo cómo se llama. Antonio Alcázar, pues, hombre, no puede decir mucho porque han hecho un programa para las municipales común en toda España que sirve para todos los lados. Entonces, lo único que puede hablar, entiendo que son de cositas muy generales, como que los barrios están olvidados, pero hasta donde yo sé, Vox tiene un solo programa que están aplicando en todos los municipios de España. Es decir, que muy trabajadores parece que no son. Ahí lo dejo, muy trabajadores parece que no son. Antonio, 2 minutos porque y así tenemos tiempo para todos. Yo creo que es verdad que los extremos se terminan por tocar, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no? Y los dos hablan de los barrios, ¿no? Pero claro, son propuestas muchas veces vacías, poco concretas, poco precisas, ¿no? El tema de los barrios se están trabajando, no solo en Málaga, sino en cualquier pueblo de la costa y del interior. Los barrios se trabajan, para eso están los concejales que son de distrito, lo que se patean los barrios. Lo que pasa que evidentemente, como decía, ¿no? Uno de los responsables, ¿no? que interviene en la campaña, hay barrios ricos y hay barrios pobres, ¿no? Evidentemente, pero los hay aquí y en Sebastopol y en Nueva York y en Tokio y en la China. Es decir, hay siempre en una ciudad barrios que son más pudientes y barrios que son más humildes, más trabajadores, evidentemente, y todo el mundo nos gustaría que se disfrutara de la misma calidad
económica, de vivienda, de trabajo, de posición social. Creo que la brecha social en Málaga entre los barrios más ricos y más pobres andaba por un 11%. Sí, que evidentemente la reducción. Mucho, ahora, decir que los barrios están desatendidos, etcétera, no. Estos son fórmulas vacías. De todas formas, en el caso de Vox, sí que tú dices que yo siempre ataco la ultraizquierda, ¿no? Porque creo que hay razones más que de sobra, pero en Vox no hay un municipalismo. Es decir, los municipios, tiene un programa por parte de Vox, y no solamente eso, sino también las comunidades autónomas están totalmente desatendidas por parte de Vox y no se trabajan. Ahora es una tomadura de pelo, es una estafa electoral venir ahora en un mes a venir a hablar de los barrios, venir a hablar de las ciudades. Cuando no se ha visto el pelo. Cuando no es que no se haya hecho nada, es que no se cree. No se cree en eso, ni desde la cúpula del partido se deja. Tienes que ir terminando, Antonio, se deja trabajar en esas cuestiones municipales, ¿no? Al mismo tiempo. Antonio, adelante. Es así. Sí, lo que han planteado estos dos candidatos, Luis Rodrigo de Adelante Málaga y Antonio Alfonso Alcázar de Vox, podría parecer bastante sensato y bastante razonable. Es decir, que se invierta en los barrios, que los barrios tengan todo tipo de servicios y de infraestructuras. Es que eso en Málaga ha ocurrido, es decir, se ha invertido demasiado en el centro de Málaga está muy bien cuidado de cara al turismo, de cara a esos cruceros que llegan al puerto de Málaga y que inundan la ciudad y que dejan mucho dinero, pero hay que pensar también en los ciudadanos de Málaga. Sí coincido con vosotros, con Rosa y con Antonio, de que las propuestas son muy genéricas, es decir, tampoco han concretado, qué medidas específicas llevarían a cabo en cada uno de los barrios de nuestra ciudad. Y tienes razón, Antonio, en que Vox tampoco apuesta mucho por el municipalismo ni por las comunidades autónomas. Es un discurso bastante centralista y ahora que se presenten en todos los municipios de España, pues podría llegar a ser una tomadura de pelo, y más con lo que ha apuntado Rosa de que tienen un programa sin tener en cuenta las especificidades de cada localidad, un programa genérico. Ahí lo han trabajado, se lo han currado poco, ¿no? Pues mira, te ha sobrado un minuto, Antonio. ¿Quién lo consume? Yo. Venga, vamos, adelante. Estás desatado, Antonio. Diciendo que hace unos meses, unas semanas, se produjo una moción de censura contra Pedro Sánchez en el Parlamento. Eso es cierto. Y ahora tenemos la oportunidad de hacer esa moción de censura en las elecciones municipales. ¿A dónde? Con nuestro voto. Con nuestro voto. Claro. O sea, podemos hacer esa moción de censura. ¿Tú entiendes, Antonio, que las municipales son unas primarias para las generales de finales de año? Yo creo que deberían de ser. Yo creo que de lo que tenemos posibilidad en estas municipales en Málaga es de darle la vuelta a la tortilla de una vez por todas a la ciudad de Málaga, de emprender con esta nueva legislatura con un nuevo modelo económico, con un modelo de ciudad que atienda y que ponga en el centro a las personas. De eso tenemos oportunidad en estas municipales. Gracias. Antonio, Rosa, te ha agotado 30 y Antonio, segundos. ya nos vemos a la vuelta de las municipales y ya comentaremos los resultados electorales. Muchísimas gracias por acompañarnos, a todos ustedes también muchísimas gracias, y les dejo con una recomendación de nuestros canales temáticos. Esta misma noche, a las 10:10 de la noche, se estrena la parte A de la 8ª temporada de Fear the Walking Dead en el canal AMC. Gracias por su compañía. If you want to be part of what we're doing, you need to show us that you're committed to our vision. Can you hear me? I need you to listen to me because I want to tell you something that a friend once told me. He said you can hide, but you can't run. People you still have left. Just don't do what I did. Don't run. Fear the Walking Dead, temporada final. Estreno exclusivo el 15 de mayo. AMC, tienes que vivirlo.